Los guatemaltecos estamos considerados como hombres de maíz. Sin embargo, con la expansión del corredor seco, los agricultores luchan porque sus mazorcas puedan llegar a término. Este es el caso de algo que ocurre en una de las regiones que ha sido impactada por la sequía. ¿Cuánto llueve en este lugar al año? La verdad que al año solo 2 meses prácticamente que tenemos, como le digo, de junio a julio nomás. En San José Las Pilas, Jalapa, cuando llueve, si es que lo hace, cada sonido es una esperanza. Aquí, en la frontera del llamado corredor seco, la lluvia no solo moja la tierra, define la vida. Y cuando no llega, deja atrás un territorio que se vacía, cultivos y animales que mueren, y familias que deben decidir entre emigrar o resistir. Sí, nosotros la agüita para tomar, sí, no, esta es merma, pero sí tenemos, gracias a Dios. Ahorita para el ganado sí ya no va a haber. El corredor seco creció. Hoy abarca 11 departamentos y más de 80 municipios, el doble que hace 10 años. Pues el MAG ha realizado una actualización durante estos últimos años del corredor seco, en donde pasaron de ser 46 municipios a 80 municipios, teniendo un crecimiento bastante notorio. El corredor seco ha crecido entre un 23% en los últimos 10 años. Queremos recordar que el nombre del corredor seco es un nombre que se adoptó, pero técnicamente en la zona semiárida del país. Lo podemos observar en esta otra imagen, donde vemos cómo el MAGA tiene registros que confirman la expansión del corredor seco hacia otras zonas del país. En nuestros diagnósticos, al observar las afectaciones que hemos tenido, tenemos un corredor seco que tenía años anteriores, cuando inició, de 10.200 kilómetros cuadrados a 13.500 kilómetros, dejando una evidencia de la expansión, como hemos mencionado, áreas de cobertura ampliada, que es la zona semiárida del país, que demuestran ese déficit hídrico que ha sido más evidente en estos tiempos. Antes de 2013 se hablaba de 5 departamentos afectados. Hoy se incluyen 3 que jamás habían sido considerados parte del corredor seco y otros a los cuales se ha expandido la sequía. Hemos identificado nuevos municipios fuera del corredor tradicional que presentan condiciones de sequía severa. Sí hemos detectado esto, aunque el corredor seco ha sido históricamente la región más vulnerable. Los 22 departamentos del país han registrado las afectaciones por sequía en diferentes escalas. Departamentos fuera del corredor tradicional, como Altaverapaz e Izabal, fueron los más afectados por la sequía agrícola en el último año, por ejemplo. Google Earth lo confirma desde arriba. Las imágenes satelitales del territorio muestran lo que a simple vista se vive a diario. Entre 2005 y 2020, la sequía se agravó y se extendió. El verde va paulatinamente desapareciendo. Nosotros venimos sufriendo las consecuencias del cambio climático más o menos a partir del 2014, que ya empezamos a ver la merma en el agua que nos caía en invierno, ¿verdad? Entre esas montañas, Jalapa destaca como la morena climatológica de Oriente, no solo por la cantidad de microclimas, sino por lo que esas durezas provocan y que en la última década se han agudizado. De una manzana de frijol sacábamos 30 quintales, de una manzana de milpa sacábamos 30, ¿va? Y hoy la verdad que de una manzana estamos recogiendo 1 o 2 quintales porque no se da. En Jalapa, en 2025 se registran ya 253 niños con desnutrición aguda, una tasa del 58.1% por cada 10.000 habitantes y con un fallecimiento confirmado por el Ministerio de Salud. 2 municipios tienen las tasas más altas. San Luis Jilotepeque reporta 59.8% de los casos por cada 10.000 habitantes y San Pedro Pinula el 38.1%. En ambos, el agua es poca, cara e irregular. Las cosechas se pierden y los alimentos se encarecen. San José Las Pilas, aldea de San Luis Jilotepeque, tiene una característica particular. Está en medio de la ruta departamental Jalapa 1, que conecta con Jutiapa y Zacapa, pero está olvidada por el Estado. Aún es de terracería. Para llegar a las 150 viviendas dispersas en esa aldea, hay que atravesar 2 ríos. En época seca es posible, pero al menos 2 veces al año quedan incomunicados por las crecidas. En medio de esa escasez, una joven de 27 años decidió actuar. Merlin Sandoval recoge la única fuente confiable que le queda,
el agua de lluvia, desde el techo de su casa, con la que también hace acuicultura. Y se aprovecha el agua al máximo para hacer los recambios de agua, ya que escasea el invierno a veces y en el verano cuesta mantener un poquito el oxígeno de los peces. Con el apoyo del MAGA, la FAO y el gobierno de Suecia han instalado captadores de agua. Hoy reproduce tilapia, cuya libra se vende entre los 19 y 25 quetzales. Ya que yo aquí puedo vender mi pescado en mi comunidad y es un pescado que se sabe que está alimentado básicamente de plantas nutritivas y que está sano. En una tierra reseca, su parcela es un pequeño oasis, ya que aprovechan cada gota y cada cosecha. A unos 300 metros vive Ricardo Alfonso Ramírez, un agricultor de 57 años. Camina su parcela como quien visita a un enfermo. No llueve, realmente sufrimos por la sequía. Las plantas crecen, como pueden ver allí, y no echan la mazorca, el frijolito no se da también. Con la aridez de los suelos y la falta de lluvias, los agricultores incluso han tenido que buscar nuevas fechas para realizar sus siembras y con ello aprovechar hasta la última gota de agua, no solo de los reservorios, sino de la escasa lluvia que cada vez cae menos. Antiguamente nosotros sembrábamos el 3 de mayo, que la verdad ya el 4 que decíamos nosotros empezaba a llover, entonces aprovechaba mayo, junio y julio que había invierno. Ya la segunda cosecha venía septiembre, octubre y noviembre que llovía, o ya no, como el agua potable no permite que uno acapare agua bastante, porque como apenas alcanza para la comunidad por los años de sequía que siempre han habido. La FAO impulsa macrotúneles y reservorios de hasta 80 toneladas. Un solo cosechador puede sostener un huerto familiar de 25 metros cuadrados, pero su costo es de 9.000 quetzales, imposible para quienes viven en extrema pobreza. Ellos incluso registran en libros la realidad del cambio climático y su impacto. Pues la cantidad de agua que nos ha llovido pues, ha sido alrededor de 300 mililitros. ¿Versus cuánto que antes podían incluso tener? Estamos hablando de 1.200, 1.500 mililitros de agua, distribuidos también en las épocas en donde se necesitaba en la parte fenológica del cultivo, con las llegadas de algunas tormentas tropicales o depresiones tropicales, nos ha pasado que nos cae toda la cantidad de agua en 2-3 días. Los cosechadores de agua son grandes reservorios que parecen piscinas elevadas. Están conectados a una tubería que recolecta el agua de lluvia desde los techos. Además, tienen un sistema de riego por goteo, pero no es suficiente. Esto les da agua para 3 meses como máximo, dejándolos hasta 6 sin el vital líquido. Ya los jóvenes son pocos los que son realmente interesados en la agricultura. Ellos ya no quieren sembrar, digámoslo así. Y realmente tenemos que buscar las estrategias, porque recordemos de que podemos vivir sin cualquier cosa, pero no podemos vivir sin alimento. El agricultor, el campesino es la persona más indispensable realmente dentro de la sociedad. El estudio de Oxfam, Mojados por la sequía, confirma esa tendencia. En 26 municipios evaluados, el 7.4% de los hogares tiene al menos un miembro que ha migrado, principalmente hombres con el 64%. Las mujeres mayormente migran dentro del país, con un 86.5%, empujados por los roles de cuidado. Mientras la niñez migrante ya representa el 15% del total y un 3% migra no acompañada. El que se queda aquí sujeto a solo sacar nada más para seguir comiendo nada más, pero dinero no hay cómo entre al bolsillo. La evaluación de seguridad alimentaria de Oxfam también advierte: 234.000 personas requieren asistencia humanitaria, de las cuales 30.000 enfrentan inseguridad alimentaria severa. Si se extrapola a los 82 municipios del corredor seco, al menos 556.000 personas y unos 109.000 hogares necesitan ayuda alimentaria. La sequía no solo amenaza cultivos, amenaza todo tipo de vida. Hay una biodiversidad silenciosa que depende de este ecosistema. El propio bosque seco tiene una función de retención de humedad para las poblaciones que viven en ese lugar. O sea,
Desaparecer el bosque seco es desaparecer el agua y desaparecer las probabilidades y las posibilidades de la población de tener agua, principalmente para sobrevivir en sus casas y para hacer producir la tierra. Otro de los mayores riesgos es la desaparición de especies clave como los polinizadores. Y ustedes saben que la polinización es un proceso necesario para la formación de frutos. Entonces, una cosa lleva a otra. Y el desaparecer una especie de insectos o una especie de alimento que sirve de alimento para algún tipo de murciélago, estamos también perdiendo la probabilidad de tener más comida disponible nosotros como seres humanos en las áreas de producción. Y digamos, esta situación se da y tiene un riesgo bien grande en el cambio climático, porque si desaparece una especie de murciélagos, si desaparece una especie de insectos, está desapareciendo también la probabilidad de polinizar muchos de los alimentos que nosotros comemos. En la población, el impacto se evidencia con la desnutrición crónica que en el país afecta al 49.8% de los niños, la cifra más alta de América Latina. UNICEF lo describe como una cadena perpetua y Guatemala pierde más de $3.000 millones anuales por este problema. Según el Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 44 de 2025, se registran 19.843 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, entre moderada y severa. También 46 muertes confirmadas por esta causa, mientras otros 66 fallecimientos permanecen bajo investigación. Aún así, aquí nace una generación que está aprendiendo a leer el cielo, a guardar la lluvia y a reinventarse cada año, porque resistir no es una opción, es la única manera de vivir. En el corredor seco, cosechar agua es cosechar el futuro, pero determinar acciones que afronten los meses sin lluvia es mucho más valioso. Acaparo agua para aproximadamente 2 meses nada más, ¿va? De ahí pues otra vez a sufrir. Son 7, 9 meses casi de sequía. La pregunta ya no es ¿cuándo llegará el cambio climático?, sino si el país estará preparado para enfrentar una realidad innegable.